Hello, good morning, DXN Philippines and DXN World. Welcome to another session of our DXN Digital International Livestream. And today I'm so excited and very honored to have our guest speaker, to have this very special interview in a moment with our guest speaker because it reminds me of our great leader. So dito po naaalala ko yung ating pong great leader na si Tita Lulu. So it reminds me of Tita Lulu and I'm so excited to have this special interview with her. And of course, good morning po sa lahat ng mga nanonood. Before that, I hope na nakapag-tune in na kayo, nakapag-almusal, you had your great breakfast, and of course, you had breakfast with the DXN products and the DXN food supplements. And because in this very moment, in this very morning, meron po tayong mga babasahing mga comments. Ayan, marami yung mga nanonood dito. And this live stream would not be complete without this beautiful comments and likes from our great leaders and viewers. So thank you very much for watching. Let me read you some. Happy viewing to all from Japan, from Delia Agustin Hozom. Good morning, DXN family watching from the Philippines. That's from Iriga City. Good morning, DXN family watching here in Quezon City from Mean Pausal. Good morning, DXN family watching from Hong Kong. Good morning, DXN watching from Lipa, Batangas. So we're all over the Philippines are tuning in. Good morning, happy viewing from the Philippines. Good morning, DXN from Antipolo, Rizal. Good morning, DXN over the world watching here from Malaysia. Buenos días, DXN Familia Entero Mundo Felicidades from Tita Tata. Good morning, DXN World watching from Calamba, Laguna. Hello, everyone. Have a great day ahead. Good morning, DXN Philippines watching from Singapore. So napapanood din po tayo all over Asia. And of course, marami rin pong nanonood sa atin from Latin America. Good morning, DXN Philippines. Good morning, DXN World. Greetings from Kuala Lumpur, Malaysia. Good morning, DXN Bikutan. Hello, Sir June. Buenos días a todos, mirando desde Naga, Camarines Sur. Buenos días, DXN South Luzon. Hi, beautiful Juliet. You look great today. Hello. Thank you for that. Good morning, DXN partners watching from Montalban, Rizal, from Mark Lawas. Keep sending in your likes and love and share this special session para mas marami pong makapanood at mas marami po ang matuto because our Latin American market is very, very active and they have good sales. Yes, kanina nakausap namin si Miss Perla, so we had a nice chat. So they are breaking sales. And with that, because they have also great leaders and they have a lot of crown ambassadors. So a while ago, we have talked that there would be a lot of crown ambassadors coming up. So I hope in the Philippines we'll also have it. Yes, Miss Perla, we will also have that in the Philippines. And we are really looking forward to more crown ambassadors getting promoted and DXN, of course, in the whole world. And so now, as I have mentioned a while ago, our topic is from a mindset of being an employee to a networker. And today, she has great background in a corporate world. She worked in a corporate world for 30 years, and she met the DXN
And when she had the lowest point in her life, or we can consider, because based on her profile, it was at the very depressing point in her life that she met DXN, and she just recovered from surgery. So when a friend told her to invited her to DXN business, she got invited because of the products. She tried the products and she got well. So she did all her effort, all her best na para ma-promote siya agad. And she did all her best, and now she is the Crown Ambassador of Mexico, and you would be surprised because she's very young looking still, and very beautiful and very energetic. And I would like to call in first who's going to help me translate, because of course she's from Latin America, so we need a good friend. Of course, I can consider, because she is also our just like in the Philippines. She's the country manager. I'm also honored to have this special moment with her, because she's the country manager of Mexico and Panama. So to join me in this special session, I would like to call in Miss Perla. Miss Perla Rodriguez. Let us all welcome Miss Perla with our likes and loves. Hi, Miss Good Perla. How morning. are you? Good Very good. morning. Very happy to be here with you all. Buenos días Yes, a todos. yes. We're also happy to have this special session with you. And I would like to call in our guest speaker, no other than Crown Ambassador, Miss Conny Navia. Hola, muy buenos días a toda la familia. Gracias, Filipinas, por invitarme a participar. Good morning to all the family. Thanks, Philippines, for inviting me to join today. Thank you, Miss Connie, for allowing us to have this special moment. We know that you are very busy, but you took time to have this interview. Gracias, señora Connie, por permitirnos este momento. Sabemos lo ocupada que está, pero se tomó el tiempo de permitirnos esta entrevista. Al contrario, es un placer participar y mi gratitud por ser invitada. It's a pleasure to join, and thanks for inviting me. Yes, thank you also. Before we start with the first question, we'd like you to greet the audience. Miss Connie, would you like to greet our audience all over the world? Bueno, antes de empezar, señora Connie, si quiere saludar a la audiencia de todo el mundo que se está uniendo en este momento. Claro que sí. Es un gran gusto y entusiasmo saludar a la familia mundial, porque la tecnología nos ha acercado a todo el mundo. Así es que saludos cordiales para todos, abrazos a la distancia y lluvias de bendiciones para el mundo entero. It's a pleasure to greet you all, because this kind of technology allowing us to connect us with one click. So my regards to everybody, to all the DXN family who's joining right now to this interview. I'm very honored to be here with you all. Thanks again, Miss Connie. So I know that our audience are very excited to know what is this great story that you're going to share with us. So let me start with this first question. You may please tell us briefly, how did you get acquainted with the DXN? Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, y es ¿cómo fue que conoció DXN? Claro que sí. Pues pues vamos a dar comienzo. Muchas gracias, señorita Juliet, por esta entrevista que vamos a tener. Efectivamente, yo conocí a DXN, que tuve la buena fortuna de conocer a DXN a través de unas amigas, unas compañeras. Me hablaron del ganoderma y ellas sabían que yo venía sufriendo de algunos problemas de salud. Me interesé, pero en una ocasión fui a tomar una capacitación con el señor Teo Hanchin y, oh sorpresa, todo lo que escuché acerca del ganoderma, y bueno, pues es el tiempo que desde esa fecha hasta ahorita, casi 14 años,
consumiendo el ganoderma en mis cafés, ahora en todos mis complementos. Okay, thanks, Miss Juliet, for inviting me. I would like to let you know that I know DXN. I have the good fortune to know DXN. They talked to me about Ganoderma. That time I was having some health problems, and I took a training with Mr. Tio Hanching, and it was really a surprise to know all the things that Ganoderma has to offer us. Sí, señora Connie. Ok, entonces a partir de ahí me apegué a la capacitación y es momento en que yo sigo experimentando lo que es mi salud, mi bienestar y sobre todo este crecimiento que estoy teniendo en este caminar precioso de DXN. Starting from there, I stick to every training and I start to experience in my health. I'm still experience, of course, in all my well-being and all my growth. And I stick to this DXN beautiful path in my career, also in my growth. Hasta ahí. Okay. Great. So at that training, you are very positive that you have learned that it's going to change your life. Entonces, ese entrenamiento usted aprendió lo que le cambia la vida. Así es, efectivamente, la capacitación es exactamente lo que yo necesitaba para entender las causas y el origen de mi enfermedad, ¿sí? That training was what I really needed. It gives me the clue of what I need to improve my health, what was the cause and how to do it. So it was really what I was needing. Oh, okay. So you get to know DXN for health reason and overcome difficult moments in your life, like depression. So this is a very hot topic. So what prompted you to overcome such situation? Así que usted conoció a DXN por razones de salud y superó momentos difíciles en su vida como la depresión. ¿Cómo fue que se sobrepuso a una situación como esta? Bueno, mira, yo venía sufriendo del riñón derecho. Estaba formando cálculos, mi riñón. Tengo 3 cirugías de ese riñón. La medicina explica que no hay solución, solamente hay que hacer cirugía y quitar un órgano. Cuando ves todo eso, verdaderamente, pues yo creo que si venía arrastrando depresión, me deprimí más todavía. I was suffering from right kidney. I have stones and I have 3 surgeries from the right kidney. So from medicine, there was no solution. From the point of view, there was only an organ need to be removed. So of course, if I was depressed with this kind of diagnosis, you will feel more depressed. Yo empecé tomando el café 2 en 1, el negro, y era el que teníamos aquí en nuestro país, pero cuando escuché del ganoderma, fuimos a Estados Unidos por las cápsulas y empecé a consumir RG, GL y mi café. La sorpresa fue que mi cuerpo empezó a eliminar nuevamente los cálculos. Eso fue algo que verdaderamente me tenía a mí encantada y sabía que aquí estaba una respuesta maravillosa para rescatar mi salud. I started to take the Linksy black coffee. That was the coffee that was available in our country. And that's the time that we heard about Ganoderma. So we heard about the capsules. It was not available in Mexico. So we decided to travel to US. I started to take the capsules and the result was a surprise because I started to detoxify. I started to remove the stones from my kidney. So at the time my body started to respond and I feel delighted because I'm having a result. Por supuesto que la depresión empezó a ceder porque vi una gran oportunidad de rescatar mi salud, que era lo que yo venía padeciendo, sufriendo, de cólicos tremendos que no lo puedo explicar. Pero mira, la buena fortuna de haber sido constante en las cápsulas y el café, mi respuesta ha sido fabulosa hasta la fecha. Of course, the depression starts to fade, start to disappear. So I have the chance to recover my health because in the past I suffer a lot of stomach aches,
cramps, things that I cannot even describe to you. So with good fortune and of course with a lot of consistency, I take the black coffee and the capsules and I have wonderful results. Así es. Oh, great. Yes, that's the beauty of our Ganoderma products. These are very good, especially not just for the people with health problems, but for people that is recovering from surgeries or recovering from other treatments, right? Así es la maravilla de nuestros productos, que no solamente son para personas enfermas, sino también ayudan incluso a las personas cuando se van recuperando de sus cirugías y a muchas otras cosas más. Así es. Yo siempre comento que Ganoderma no es para enfermos y DXN no va a curar enfermos, sino que el proyecto que nos brinda es la forma en que podemos rescatar la salud. I always says Ganoderma is not meant for sick people. DXN is not meant for that. DXN is going to be a project that help us to recover our health. Así es. Yes, great. And depression is a serious case that most people experience nowadays, especially that we are living in uncertainties, we are in the midst of the pandemic, and with your case, you were able to overcome it. So, what advices can you give to those individuals who are still in the same situation? La depresión es algo que está enfrentando mucha gente, especialmente ahorita con los casos de pandemia y todo lo que está sucediendo a nivel global. ¿Qué consejo podría darle a los individuos que están en este momento en una condición así? Ok. La depresión se detona por una razón que fue mi caso muy específico, ¿sí? Después de 30 años de trabajo, de tener un salario fijo, pues esto vino a traer consecuencias muy graves en mí porque tenía vida acelerada, malos hábitos alimenticios, era empleada eficiente, pero desatendía lo más importante, mi persona, mi familia, inclusive pues a mi esposo, el hogar. Depression started after 30 years of work because this was a big, major consequence. In my life, I used to have a lot of bad habits for eating. I was very efficient at work, but I was not able to be a housewife. I was not able to be a partner. I was not able to be at home. So you are negligent with those kind of things because you are busy being efficient. Ahora, hay 3 situaciones que quiero compartir. La primera y más importante para salir de una depresión es tener un proyecto de vida. Es darnos cuenta en nuestro equilibrio qué es lo que nos hace falta a nosotros por realizar o por mejorar. La siguiente, que es muy importante, es que si decidimos tener un empleo, es correcto, pero paralelamente podemos llevar DXN a la par para que se empiece a mejorar y estabilizar la economía en el hogar. El otro, sobre todo, necesitamos transformar el pensamiento. A mí me costó, aunque no fue imposible, pero sí fue difícil transformar el pensamiento a ser emprendedora, después de venir 30 años de empleada. It's very important to consider there is situations that I want to share with you in case you want to remove the depression from your life. One is you should have a project of life to see what you need to do or you need to improve. You need to have a goal, anything to do that you want to. Second is if you decide to have a job that is okay, you can continue your job, you can do the exam at the same time. That is going to improve your economics. That is going to give you stability in your life. It's very important you can do it along with your traditional job. And the third is to transform our mindset. It takes an effort. I know it's difficult, even for me it was, but you need to change your mindset from an employee to an entrepreneur. Yo logré esa transformación de transformar el pensamiento, entender lo que es el marketing multinivel. Me adentré a mis módulos. Principalmente aprendí de la ganoterapia, la cultura y el plan de compensación. Esto fue muy bueno para mí, desde luego, fue excelente, pero vengo acompañada de mucha lectura.
La lectura fue la que me abrió un panorama diferente de ver y entender lo que nos está ofreciendo esta magnífica compañía para desarrollar este proyecto haciendo una carrera profesional. I have achieved a transformation. I changed my mindset. I was able to understand more about MLM marketing. And of course, I studied the modules. I studied the Gano therapy, the culture, the marketing plan. It was great for me because I was also having the opportunity to read. And of course, when you read, you change your mind. It's open like a new window for you. So the company offered us the chance to really pursue a career. Esta transformación mental me mantuvo ilusionada, motivada, contenta de que podía hacer una vida mejor, extraordinaria. Inclusive, pues teníamos que formar el equipo y desarrollar el liderazgo para poder ayudar a muchos más y transitar juntos, hacer realidad los sueños y los anhelos que cada uno tenemos. This mental transformation makes me motivated, makes me happy to have an extraordinary life, to have a team, and to develop leadership, to be able to help others to make their dreams come true. La mejor medicina que tenemos para salir de la depresión es nunca dejar de soñar, iniciar el proyecto y en acción no te da tiempo de la depresión. Ahora vives una vida de armonía, de paz y de concentración en lo que quieres lograr. Ya no hay depresión. The best medicine to leave depression is to never stop dreaming, to start the project. Once you're in action, you will never have time to feel depressed and you will be in harmony and you will feel the effects of it. Okay, so you have overcome the very dark moments of your life, and obviously, you have turned the negative into a positive vibe, and that is very. We really admire you that you were able to get out from that dark moments of your life. Realmente admiramos cómo fue capaz de transformar algo tan negativo en algo positivo y cómo fue capaz de transformarlo en algo positivo y de salir de ese periodo que fue oscuro en su vida. Así es, porque es muy difícil cuando el médico te dice que todo está acabando, que pierdes media vida o que tienes poca vida, y eso es una depresión tremenda. Pero gracias a que me di esa gran oportunidad con DXN, pues mira, ahora tengo el rescate, pues yo digo que el 99% de mi salud. It's difficult when a doctor gives you a diagnosis and says everything is over, that you have no life to live anymore. So of course you feel depressed. But thanks God, I give myself the chance to do this project and everything changed for good. Yes, that is great. So could you please share with us what are the products that helped you when you were recovering from surgeries? ¿Qué productos fueron los que usted tomó, si nos los puede compartir, cuando estuvo recuperando de sus cirugías? Claro que sí. Tengo ahorita exactamente el tiempo que es por cumplir 14 años, que no tengo consumo de ningún medicamento. Solamente entendí lo que doctor Lim nos dijo, ser constante, y hasta la fecha sigo tomando mi RG y GL, que no se suspenden, esto es por siempre. Esto es mi mantenimiento de todos los días. A ver, ahí está. Y ahí está. RG y GL. Desde luego, el café sigue siendo parte de mi vida principal. Tengo los complementos que verdaderamente me han ayudado tanto. ¿Sí? Tomo Black Cumin. Tomo mi ahí está, es mi melena que acabo de sacar. Tengo el Monascus, me mantengo en un buen equilibrio de mi salud. Desde luego, utilizo todo mi uso personal. Ahorita estoy usando la gama de belleza y eso es lo que yo experimento, que no he suspendido. Doctor Lim nos dijo que si fuéramos constantes, íbamos a rescatar el equilibrio en nuestra vida. Y entonces el cuerpo es capaz de rescatar la salud.
I have 14 years taking zero medicines, so I only understand what Dr. Lim Seo Jin says about consistency. So it's about being consistent with the taking of the products. I take RG and GL and I never stop. This is my daily maintenance. Of course, Linksy Black Coffee is part of my life, and I also take Lion's Mane, Black Cumin, Monascus, and now I'm wearing the Korea products in my face. So I have never stopped. So it's a matter about being consistent, and if you are consistent, you can rescue the balance, and if you rescue the balance, then your body can recover the health back. Así es. Recomiendo mucho que no suspendamos y que mantengamos como forma integral de nuestra nutrición o de nuestro complemento lo que es nuestra espirulina. La espirulina es la que viene a cubrir verdaderamente los nutrientes esenciales, pero sobre todo en mi caso, observé que verdaderamente purifica la sangre. Entonces, eso hace de mí que yo me mantenga y mantenga la salud, sobre todo, de mi riñón, de mis riñones y en general de mi cuerpo. I recommend never stop and be part of the nutrition to always take spirulina. Spirulina covers all the basic and essential nutrients. In my case, truly purify my blood, and of course, this helped me health, especially both of my kidneys. Great. So, in relation to the question, another is so now, how do you maintain your healthy lifestyle aside from those products that you have ¿Cómo used? mantiene su estilo de vida saludable? Pues es una forma fabulosa que cuando rescatas la salud, pero también la economía la llevas a un equilibrio, es posible que puedas darte el tiempo para tu ejercicio, para tu lectura, para que te mantengas consumiendo y tomando todo lo que tu cuerpo necesita y tu familia, como es mi esposo y yo, que somos los que estamos aquí y estamos consumiendo al 100%. No hay límites para eso. Entonces, yo no tengo una dieta como tal, pero sigo manteniendo la talla, el peso. ¿Por qué? Porque la transformación de mi pensamiento está enfocado en autorrealizarme, no está enfocado en el problema ni en conflictos. Esto fluye de una manera más saludable, pienso que porque estoy mejor oxigenada y acompañada de buenos hábitos, de la lectura y de los nutrientes, es lo que experimento para mí una calidad de vida. It's a fabulous ways once you rescue your health and you take your economics back to equilibrium because you have time to exercise, then you also have time to read, then you give your body all that you need. And of course, me and my husband, we consume 100%. And I don't have a specific diet, but I can say I keep watching my weight and my size. And of course, my mind is focused on the realization, not on any problem or any conflict. So I believe it's because good habits that I'm able to achieve all of this. Yes, that is good. So you are very mindful of your weight. Ah, bueno, entonces usted sí cuida su peso. Sí, 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 es muy importante porque es muy fácil recuperar tallas, pero es muy difícil bajarlas. Ahora, el tiempo que tenemos de pandemia es para aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo, hay que organizarnos y seguir atendiendo lo importante, porque no podemos hablar de algo que no poseemos y tenemos que poseer la salud para ser producto del producto. It's very important, of course, because it's very easy to gain weight, but it's not easy to lose the weight. And this pandemic, you need time to be organized because we cannot talk about health if we don't have it. So it's very important you organize yourself. Yes, good. Because it's easy to gain weight, but not to lose weight. Ah, esa está buena, que es muy fácil ganar los kilos, pero no perderlos. Así es. Yes. So Miss Connie, you decided to share your story and sell the product successfully. It sponsored many people in this business. So what are the specific skills that you acquired to do so?
Bueno, usted decidió compartir su historia, vender los productos, patrocinar a muchísima gente en este negocio, pero ¿cuáles fueron las habilidades específicas que usted adquirió para hacer esto? Bueno, pues cuando realmente tienes clara la visión ya, yo empecé a entrar en un estado de mucha emoción cuando empecé a experimentar el bienestar en mi salud. Entonces empecé a poner en práctica lo aprendido. ¿Qué fue lo que más aprendí? Bueno, pues yo era muy apasionada con la ganoterapia. Entonces, cuando yo hablaba de eso, la gente me preguntaba mucho acerca de que si yo eso es lo que yo había hecho. Le decía, sí, yo puse en práctica la ganoterapia, pero también puse un plan de trabajo diario. Y el plan de trabajo diario va acompañado de disciplina. Y cuando tú lo haces constante y perseverante, desarrollas las habilidades que verdaderamente te pueden hacer una maestra. Puedes dar las palabras acertadas para invitar a los demás a ser parte de esta maravillosa empresa que nos puede transformar y cambiar la vida, pero si estamos dispuestos a esos cambios necesarios. Y eso es como yo verdaderamente he logrado esas habilidades. Hasta la fecha sigo contactando, sigo hablando y la gente lo único que hace es observarme. Y es cuando te das cuenta si hablas con tu verdad o no estás hablando con la verdad. Is when you really have a clear vision, you have a state of emotions. In my case, I experienced health, so I place in practice what I learned. And I was very advocate of gynotherapy. So people ask me, "Is this is what you practice?" And of course, I place in practice, yes, but I make a daily plan along with that, and that takes you to discipline. So you develop your skills. If you're constant, you can give the right words to invite people to the company to transform lives. If you are willing to do, then it's going to happen. Like that's how I show my skills. People is watching at this day, and that's how people really join, and that's how people feel motivated. Te vuelves una maestra y experta cuando aprendes a escuchar las necesidades de las personas que tú contactas para saber en dónde es donde tiene su necesidad que tú puedes sugerir, recomendar o invitar, ya sea el producto, ya sea el negocio o simplemente ser parte de esta empresa que puede venir solamente a consumir y sentirse muy bien. Esa es You la habilidad. you become a master, an expert when you listen to the people's needs, when you listen to what they need, how to recommend, how to invite, and be part of this company. So that's a time that you understand how to treat them, and even if they are going to be here just for consume, they will feel happy about it. Yes, and being a product of our products, you can easily share with your situation before. You can easily share the products because you've been through it and you were successfully healed with your treatment, right? Y pues claro, haciendo el producto es muy fácil recomendar porque pues tiene una historia previa de cómo le pasó todo. Sí, inclusive hasta la fecha hay un video que gira por todas partes y me hablan preguntándome la sugerencia, esto es bueno, esto puedo tomar, esto me puede recomendar. Y yo le digo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. You know, there's a video that even now is still spreading, and of course people is always contact me and ask me, this is your recommendation, can you please endorse me this, can you please endorse me that, and always says, of course you can consume, just go ahead. Yes, great. So I have seen also in your because I've seen your Facebook as well, Miss Connie, and I have seen a lot of photos and videos that you're doing a lot of trainings and presentations. So up until now, you still do. Bueno, ya viste su Facebook, hay muchas fotos, hay muchos entrenamientos, muchas presentaciones, y eso le alegra muchísimo. ¿Hasta ahorita usted sigue haciendo presentaciones? Así es, efectivamente. Seguimos y continuamos a estar en comunicación, aprovechando al máximo la tecnología, y ese es el medio de comunicación y de capacitación y de entrenamiento. Yes, of course, we continue to communicate with technology.
That's the use of the media. We used to do trainings and we used to do many things through the media. So we're still in communication. Right. So this is very awesome on your part because obviously you love doing presentations and trainings as well. Y eso es maravilloso porque sabemos que ama hacer presentaciones y entrenamientos también. Así es, efectivamente. Necesitamos esa parte de seguirnos nutriendo, retroalimentando y no perder de vista que somos parte de un gran equipo, que formamos una familia y que todos tenemos un proyecto y tenemos que continuar. La pandemia no está determinando que nos paralicemos, sino que avancemos, pero preparándonos. Of course, because we all have a family, we all have a project, and we cannot stop because the pandemic. We need to look further. So, come what may, we need to move forward, and we need to do it through this use of technologies. Yes, I agree with that. So let's move forward to our main topic. So being a government employee for 30 years, oh, this is very long. It was very challenging to shift to a new mindset of being an employee to an entrepreneur. So how did you start working on it? Siendo empleada de gobierno durante 30 años, fue un reto el haber cambiado esta mentalidad a ser ahora empresaria. ¿Cómo es que trabajo en esto? Sobre todo, la lectura me ayudó mucho a mí. El deseo tan grande que tenía de superación, de que comprendí que como empleada siempre me iba a mantener en ese ingreso lineal que nos ofrece nuestro empleo. Esto nos lleva a sobrevivir, pero yo tenía más aspiraciones. Entonces, el multinivel de DXN podía mejorar mis ingresos, pero también en general mi estilo y calidad de vida, siendo también en esta parte, pues un ejemplo para los míos y para los que íbamos asociando en este momento. Esa es una parte muy importante. Above all, it was very helpful to do reading. It desire of separation, and of course, I comprehend as an employee, you will only keep a limited income. This will only take you to survival. But I have more dreams, so MLM can improve my quality life and my lifestyle. So being an example to my own people and to the people I register, it was the most important. Mira, nuestros módulos son las materias específicas para nuestro éxito en el desarrollo de nuestro negocio. Pero la lectura nos abre un panorama, un entendimiento y una conciencia que nos permite enfocar sin desenfocarte. Te enfocas y entiendes verdaderamente lo que es la misión, hasta que llegas hasta donde tú te has propuesto llegar. Our modules are very specific subjects for our business success. Reading open a different view and, of course, a different consciousness. So open your mind in a way that you are able to be focused and develop your business so you understand your mission fully. Yes. Oh, so that is great of you to shift your mindset to being an employee for so long, and now you're enjoying the network marketing business. So just relevant question to the first one is what are the trainings, or how important is the training in the business now in networking, and what are the necessary skills to be successful? Ok, pues así fue como cambié de mentalidad. Ahora le quiero preguntar, ¿qué tan importante es el entrenamiento en este negocio y cuáles fueron las habilidades necesarias para ser exitosos? La capacitación es fundamental. Es tan importante prepararnos todos los días, enfocarnos sobre todo, porque yo anhelaba cosas extraordinarias como es viajar por el mundo, como tener un mejor lugar, mi vida en general, pero tengo que desarrollar el liderazgo. Y el liderazgo
lo desarrollamos para primero liderarnos a nosotros. Cuando aprendemos a liderarnos, entonces vamos a ser capaces de poder liderar a un equipo o a un grupo. Antes es un poco difícil poder influir y guiar a los demás. Training is fundamental to be focused above all, and I dream about extraordinary things like traveling around the world, have a better place, to have a better livelihood. You need to develop leadership. You need to develop how to lead yourself first. Once you're able to command yourself, that's the time that you can lead, and that's the time that you can influence other people. Este tipo de negocios que es el multinivel, aquí se habla de personas, no se habla de producto. Entonces, si tratamos personas, ¿sí? Nosotros necesitamos entender que primero debemos de ser, pues, el ejemplo, el producto, la congruencia, para que la gente quiera venir a ser parte de esta empresa o de formar parte de nuestro equipo o quererse desarrollar también como líder, porque se supone que va guiando un líder. This kind of business, MLM business, is about people. We need to understand if we treat people, we need to first be an example, to have coherence, to be able to be part of the people in this business and this team and develop them as an individual. Sin liderazgo es imposible hacer una carrera aquí en el multinivel. Sin liderazgo no podemos. Without no leadership, it's impossible to conduct a career in this kind of business. Yes. And developing people when you are a leader is really a good example, and that is very great in this business. You should duplicate yourselves to others. Y realmente es un ejemplo y es algo muy motivador para todos el ver a alguien como usted y ver cómo lo ha logrado. Pues sí, ha sido un trabajo arduo, constante, disciplina sobre todo, preparación y nos lleva a donde queremos llegar, que era mi gran meta, mi sueño, alcanzar mi máxima meta de DXN era ser embajador Corona de México. Of course, it's a hard and consistent job. You need to be disciplined, and this takes us where our dream was to achieve the maximum position in DXN, to become the crown ambassador of Mexico. Great. And being a crown ambassador of Mexico, you also wanted to have more crown ambassadors under your group. Y claro, siendo embajadora Corona, seguramente quiere embajadores Corona debajo de usted, ¿cierto? Así es. Yes. Yes, and we would be glad to have more of it for the DXN world. Así es, el mundo de XN va a estar contento de tener más. Así es, claro que sí. Necesitamos muchos embajadores Corona con buen liderazgo. Much more crown ambassadors with good and positive leadership. Yes. And of course, you also have managed to put up a service center, right? So what is your particular fulfillment until now, being a service center director? Usted también, bueno, puso un centro de servicio. ¿Cuál ha sido su desarrollo particular y cómo ha sido hasta ahora el manejar, ser director de un centro de servicio? Bueno, mira, lo más importante aquí es entender que cuando tenemos un centro de servicio es porque vamos a dar una calidad de atención. Como principal sería eso. La siguiente, tener la inversión necesaria para nunca negar el producto. Lo siguiente es estar preparada para asesorar y orientar a los demás. Y siempre ser respetuosa de sus bebés para ayudarlos a impulsar a ellos también. It's very important when you have a service center, you need to have the quality to provide the attention to the people, to entertain them. You need to have the necessary investment, so you are not, you are never denying you have any product availability in your service center. You need to be prepared to advise others, and of course, be super respectful with the PVs of the people. Nosotros durante 6 años
tuvimos lo que es la capacitación presencial. Eso fue extraordinario porque era visitada por muchísimas personas a tomar su capacitación. También, actualmente, el centro de servicio en este momento sigue dando capacitación en línea. Y nosotros, como centro de capacitación y nuestra preparación, hizo posible que fuéramos uno de los mejores centros de aquí de la Ciudad de México, porque nos mantuvimos siempre en los primeros lugares en todo lo que conlleva, ¿sí? Los servicios, tanto en atención al público, las ventas, la prospectación. Entonces, yo me siento muy contenta y muy satisfecha porque me buscan muchas personas para seguirnos integrando, porque es fascinante cuando verdaderamente tienes a alguien que se ocupa y se preocupa por asesorarte y por guiarte, sobre todo, hacia donde quieres llegar, ya sea rescatar tu salud o ya sea hacer tu carrera o simplemente mantenerte socialmente en un buen ambiente, de que somos personas que hablamos de cosas buenas, nunca estamos en otros temas. Okay, during these 6 years, we have a physical training in my service center. Many people visited us. Currently, the service center is only giving online trainings, but we always have a very good experience. We were among the top 10 service center, the best in sales, the best in recruitment, and I'm very happy. I'm very satisfied. Many people is looking for us. It's very fascinating when people is asking you how to recover their health or how to do the career or be, and it's always very important to be in a very good environment and be always very positive. Así es. Así es. Ese ha sido nuestro éxito. Y con un centro que tenemos, ha sido suficiente para que estemos dando el servicio el cual nosotros nos comprometimos con nuestra compañía para la atención, una atención que se distinga, que verdaderamente la gente quiera acudir y se sienta bien al ir con nosotros a ser atendido y ser guiado. One service center is sufficient to have the service we committed to give, and it's very important to have good treatment so people want to buy and people want to go to your service center. Yes, and how were you able to manage, because as a service center director, we are busy servicing the leaders and a lot of love lines and cross lines, and yet you became a crown ambassador of Mexico. So what can you share to our service center directors all over the world watching us, that what are the things that they need to do to become promoted as well as a ¿Cómo, crown ambassador? ¿Cómo le hizo si estaba ocupada con el centro de servicio, con la gente, con líneas de otras personas y al mismo tiempo para crecer en su carrera embajadora Corona? ¿Qué consejo le daría a los directores de centro de servicio que la están viendo en este momento? ¿Cómo hacerle para atender bien, pero también para crecer? Efectivamente, mira, necesitamos el equilibrio. Nosotros contamos con la fortuna de tener uno de nuestros hijos, que es nuestro gran apoyo en cuanto a estar al pendiente del centro. Yo a lo que es la capacitación y seguimos prospectando. Mi esposo maneja lo que es toda la administración para que no haga falta ni producto y que tampoco tengamos carencias económicas, porque está haciendo un buen manejo, hay un buen manejo correcto. Eso dio oportunidad a que yo pudiera seguir escalando. De lo contrario, tal vez me hubiera integrado 100% al centro y me hubiera olvidado de mi carrera. Pero no, yo aquí entendí una palabra que tengo muy pegada porque el doctor Lim nos dijo, siempre, siempre en tu vida busca el equilibrio. Busca el equilibrio y también ese balance de qué quieres y hacia dónde vas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero en el equilibrio. Yo no viví equilibrada mientras fui empleada. Fui muy buena empleada y olvidé lo principal. Aquí entendí, tenemos que ir en un equilibrio para ver un resultado de lo que tanto anhelamos, mi carrera y un buen servicio.
You need to have an equilibrium. One of our sons was the main support for the service center. I was focused on training and recruitment. My husband was focused on the administration, so he ensured there was no lack of product and the money is handled correctly. And if I were focused 100% on the service center, I would not progress in my career. So I always followed Dr. Lim advice about equilibrium. I didn't live in equilibrium when I was an employee because, as I tell you, I was the best maybe in my work, but I did not entertain my family. So live in balance and give, that's what I do, and I follow. So my career was able to grow, and I also was able to provide a good service. Mira, mi proyecto era hacer la carrera. El centro de servicio no es el negocio, es el mejor apoyo que puedes brindarle atención a tu organización y al público en general. Pero mi visión era la carrera. Yo tenía muy claro que quería ser embajador Corona. Por eso trabajamos en ese equilibrio. Y yo logré lo que tanto anhelaba junto con mi esposo y avanzamos. And my project was to do a career. Service center is not a business. It's a good support for your team and for the public in general. But my vision was to become a crown ambassador. So we all work in equilibrium, and thanks to that, I achieved my dreams come true. Cannot listen, Juliet. Yeah. Yes. So this business for husband and wife, it's good that they should help each other. And as a service center director, not a business, but focus on your group, on building your group, right? Es que eso fue muy bueno, que usted como esposo y esposa se ayudaron y que obviamente sí atendieron bien el centro de servicio, pero que se enfocaron en desarrollar su carrera. Así es, efectivamente eso fue. Correct. Correct. So we're now on the last question. Última pregunta. Yeah, so what are the best lessons you have learned in a corporate world and in network marketing? ¿Cuál fue la mejor lección que aprendió en este mundo corporativo y en este mundo de redes? Primero que nada fue mi desarrollo personal, mi crecimiento como persona, como líder, desde luego, pero sobre todo, ser el ejemplo que hablo. Rescaté mi salud, poseo conocimiento que tengo que alimentar diario, decidí ser alumna permanente de la vida, dispongo de tiempo para desarrollar actividades que me dan placer, alegría, ilusión, gusto, como son atender mi hogar, viajar cuando tengo que viajar, ¿sí? En estos momentos lo puedo hacer, vamos en seguridad, estamos contentos, y esto ha nutrido a mi mente, a mi cuerpo, y por eso es que yo me siento tan realizada, tan feliz, tan contenta, que a lo mejor alcanzo a llegar a muchos más a querer hacer lo que nosotros hicimos, que fue hacer una carrera profesional, haciendo transformación y cambios en todo lo que nosotros requeríamos cambiar. First, it was my profession, my personal development, my growth as a person, as a leader, to be an example. Because as I told you, I rescue my health, I have knowledge, I always feed my knowledge, and I decided to become a permanent student. I always do activities that give me joy, pleasure. Like I travel when I want to, I can do everything. We are secure. This gives nutrition to my mind and to my body, so I feel I can achieve more. And of course, if you do that, like we did, you understand this is a professional career, this is a personal transformation, and by example you can lead. Mi trabajo físico, mi trabajo emocional, mi trabajo espiritual, me trajo verdaderamente lo que yo tanto anhelaba. Y de esta manera es como yo he podido ser congruente. Doctor Lin dijo en una ocasión, no vengas por unos centavos, ven por la libertad.
Y yo estoy viviendo esa libertad maravillosa que DXN nos ofrece para todo aquel que verdaderamente se comprometa a hacerlo, ¿sí? Y que esté consciente de que esa transformación, entre más se transforme, más gana. El que más quiere, tiene que ser más. My physical work, my spiritual work give me what I dream. I be coherent. Dr. Lim says, don't come for money, come for freedom. So I'm living that freedom, and that's all the people who's committed. And of course, be conscious about this, and this transform my life. Así es. Vamos a recordar algo muy importante que para hacer nuestra carrera es entender que el líder no vive una vida de confort, no, sino lo que él vive sencillamente es una vida de abundancia con sentido de compromiso. Y esa es la parte esencial que nos puede llevar a entender la misión que nos está invitando, doctor Lim, a desarrollar. Y cuando tienes clara la misión, las dudas se desaparecen. Así de sencillo es esto. Let's recall something very important. Leaders don't live in comfort. What leaders live is an abundant life with a commitment. This takes us to understand our mission to develop, and once your mission is clear, the doubts will disappear. Y podemos hacer posible lo que creíamos imposible. Entonces, ahora sí podemos lograr lo que nosotros nos propongamos para el bien mío y de muchos más. So we can do what we consider impossible, and we can do it for our own good and for the rest of the people too. Yes. Okay. So one last question. We're just curious. Can you still recall the feeling when you are receiving your salary as an employee and now that you are receiving your bonus as a network marketer? Que le quieren preguntar porque pues ya les dio curiosidad, ¿no? ¿Qué sentía, por ejemplo, cuando era empleada y le llegaba su salario y cómo se siente ahorita cuando le llega su cheque ya como empresaria? Pues imagínate, es algo que no lo podía yo concebir, que das lo mejor para tu empleo, pero el cheque, el pago sigue siendo el mismo. Pero hoy en día se puede juntar un cheque, otro cheque, y estás ahora pensando en qué vas a invertir, qué es lo que sigue, qué tienes que seguir haciendo, porque hoy en día, ¿sí? La estabilidad económica es lo que vivimos, ya no hay problema al respecto, así es que también nos trae mucha satisfacción y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de haber alcanzado y logrado esta magnífica meta a la cual a todos los invito, ya que el 80% de las personas que entran a multinivel somos mujeres. ¿Por qué solamente el 1% realiza esto? Solamente falta el enfoque y la transformación y la acción, y verás que con amor lo vas a lograr también. Imagine something that I cannot even wonder, like when you give your best to your employment and whatever you give, the payment is always the same. But today we can have one check after the other. We are not even finishing one check and we are already having the possibilities to plan an investment because you live in economical stability. We have a lot of satisfaction to achieve this goal. So I invite you all, because 80% of the women is the one who's doing the MLM, and sometimes it's only 1% who make it for real. So be focused and be active. That's my advice. Thank you for that advice. So before we end, let me read some of the beautiful comments from our audience. Gracias por los consejos. Dale unos comentarios. Yes, and I can see a lot of Latin words here. This is from Miss Joanne. Buenos días, familia DXN. Buenos días, mundo DXN. Gracias, señora Conny Navia, por compartir el viaje de su vida en DXN. Eres uno de los grandes y maravillosos líderes a que el DXN enviando mis más cordiales saludos. Espero verte pronto. Muchas felicidades. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Muchas gracias. And some more of the comments.
Excelente señora embajadora Conny Navia, un abrazo amoroso, felicidades. Gracias. From Wara. And we also have from Karen Tabaya, very inspiring. Muy inspirador. And some more. I'm trying my best to read it in Spanish word. Todo lo que puede poner español. Saludos desde Sitacuera, Michoacán, México. Sí, muchas gracias por esos saludos. That's from Marillo. And from Miss Flor de Maria Vargas, excelente. El trabajo honesto y la mejores característica de el gran líder DXN. Felicitaciones, Conny, por su gran trabajo. Yo siempre como he pegado en mi la vida. Gracias, Flor. Gracias desde Perú, precioso. Gracias. From Martin Rivas, hola, buenos días, saludos México, con la de embajadores, Corona, pionero del liderazgo. Gracias, amigo Martín, gracias. So, a lot have learned so much. Some more message for our great speaker today. Thank you very much. Buenos días, Embajadora Corona, from Raquel DXN Ganoderma. Gracias, muchas gracias por sus saludos. We still have some more. Bendiciones, hermosa embajadora. Gracias. Muchas gracias, Aida. Hermosa is beautiful, right, Miss Perla? Yes. Blessings to the beautiful crown ambassador. I agree. Gracias por su experiencia y recomiende libros, por favor. From Crisilda. Claro que sí. Tenemos que leer el libro de Dr. Lim, sobre todo. Es uno de nuestros libros que es nuestra guía. Ese libro es como de cabecera y repasar y vamos aprendiendo cada día más para alcanzar, porque él es el mejor ejemplo de perseverancia, ¿sí? Y de visión y de humildad. Sobre todo hay que aprenderle mucho a él. Sería la mejor sugerencia por este momento. We should always read Dr. Lim books, and we should read time after time. That's the best knowledge. That's the best teaching. Yes, and we also have here from Saida Martinez. Gracias por sus consejos, gran embajadora. Saludos desde Perú. Gracias, muchas gracias al bello Perú. Gracias, chicas. From DXN, cambiando. Muchas felicidades y muchas gracias, Conny Navia, por compartir tu experiencia en DXN, siempre ayudando a todos y compartiendo tu maravillosa historia en DXN. Bendiciones. Gracias, muchas gracias, hermosa. Muchas gracias a todos ustedes. This one is from Rosa Encarnación. Buenos días, familia de DXN Mexico. Muchos saludos desde Perú. Lema embajadora Conny Navia. Gracias, gracias al bello Perú. Muchas gracias. Muchas gracias to you also, Miss Perla and Madam Conny Navia from Mexico, our Crown Ambassador. We have learned a lot, and this morning is very inspiring. And Muchas gracias, señora Conny. Hemos leído muchas cosas y esta mañana ha sido muy inspiradora. Gracias. We really admire you with your great wisdom that you shared this Admiramos morning. mucho la sabiduría que nos compartió. Muchas gracias. Tengo la oportunidad de dar un mensajito pequeño. Can she please give a small message? Yes. So before we finally end our session, would you like to give our audience your final words or your final message? Ahora sí que para despedirnos, si nos puede regalar su mensaje final. Claro que sí. Cuando tenemos claros los objetivos, la misión debe de unir a las personas para que rompamos los aparentes paradigmas que tenemos y entonces podemos experimentar una vida de mayor alegría, disfrute, vitalidad, paz, creatividad, amor y obtener todo lo que también puedes lograr
¿sí? Esa es la real misión. Muchas felicidades para todos los que nos escuchan. Mis mejores deseos son para ustedes y muchas gracias, señorita Julián, por invitarme a participar. Gracias, Perlita, con tanto cariño que te digo. Y gracias a todos por sus saludos, por sus bellos comentarios, porque me ayudan a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir siendo más humilde para seguir avanzando en esta vida preciosa. When our objective is clear, our mission will join and the people will join, and we were able to break the paradigm. We enjoy a life of love and full of many things, so we can achieve our real missions. Congratulations to all, my best wishes. Thanks for having me. Thanks, Miss Juliet. Thanks to all the beautiful comments and messages that we got from the audience. And I always keep on learning and moving to be able to keep myself humble. So thanks for this chance. Muchas gracias. Thank you very much, Madam Conny Navia. And it's very inspiring that we have learned a lot. And we are sure that the whole world got so much inspiration to become the next Crown Ambassador also. And thank you to beautiful Miss Perla for having this wonderful session with you, for this great translation as well. It's very clear, and we really understood a lot of the words from Miss Conny Navia. Thank Señora you Connie, very muchas much. gracias por esa sesión tan inspiradora, por todas las palabras y por todos los mensajes que nos compartió. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias, gracias a todos ustedes, muchas gracias y muchas felicidades. Mucho éxito para todos los negocios. Thanks to all and success in all of your business in DXN. Thank you. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. And that's all for our today's inspirational talk from our Crown Ambassador. So I'm sure marami po tayong natutunan, maraming na-inspire na sa shinare po ng ating Crown Ambassador na sa kasalukuyang edad niya, sa pinagdaanan niya, in the past, she was able to get promoted as a Crown Ambassador. And we do hope na ma-promote din po kayong lahat. So with this, I also would like to thank the DXN USA Management, the DXN Mexico. Thank you very much for this moment. Thanks to the leadership of Mr. Prajit Pavitran, Miss Evelyn Nang. Thank you and regards also to Miss Bing Ondahon. They are from the Philippines. So thank you for this, and we also would like to thank all our viewers who tuned in from 10 o'clock up until now. Thank you to all the support of our Crown Diamonds and Crown Ambassadors. And it's really our dream to get promoted more and earn more from what DXN can offer. So I'm sure marami po tayong natutunan doon sa ating guest speaker. She shared a lot, no, from using the products, yung mga skills na in-acquire niya, and imagine she really developed passion, she acquired skills and training and selling. So these are all the things na kailangan talaga for us to really rise to the position that we want for DXN. And the good thing about DXN is that it can give us more income than what the employment can offer. It's good also that you have experience in a corporate world, but just what our guest speaker shared, that you just don't work for the salary, but you work for your freedom. And that is a very good wisdom shared by our guest speaker for today. So there are a lot of interview for more Crown Ambassadors happening in April onward. So please tune in, and we have a lot of training as well and motivational sessions from 3 o'clock from Monday to Friday, and exclusive training every Saturday at 2 p.m. So thanks again for watching. Thank you, Miss Perla. Thank you to our Crown Ambassador speaker, Miss Conny Navia. Thanks, everyone. Have a great day. This is Juliet Tugano, Sales and Training Manager of DXN. Magandang umaga.